Buenas noches con todos. Hoy, en Un Ecuador Saludable, hablaremos sobre el trasplante de órganos, junto con nuestras entrevistadoras Anaí Garcés y Sabina Lara y nuestros reporteros Daniel Briones y Gabriel Artos. El trasplante de órganos es una de las intervenciones modernas más importantes. Sin embargo, su principal desafío sigue siendo la respuesta inmunológica del organismo frente a este injerto. Este rechazo crónico puede producirse meses o años después de la intervención, por lo que puede llevar a la pérdida del órgano. Por eso, hoy analizaremos su base inmunológica, su impacto clínico y la situación actual en Ecuador junto con nuestro especialista invitado. Buenas noches, el día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Jorge Quinchola, nefrólogo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por este tiempo que nos ha dado. Nosotros queríamos empezar a hacer una entrevista con usted sobre los trasplantes y su importancia en el Ecuador. Es por eso que queríamos empezar hablando también sobre el trasplante en relación al rechazo crónico. Y para esto mi primera pregunta sería en relación a cuál es la importancia del trasplante renal en el Ecuador como tal. Pues mira, la insuficiencia renal crónica conlleva muchas complicaciones, tanto anatómicas como dentro de la calidad de vida de nuestros pacientes, porque pues uno de los tratamientos que reciben ellos cuando ya la función renal ha sido agotada completamente es la hemodiálisis, en la cual pues la idea es tratar de suplementar algunas funciones que los riñones venían haciendo normalmente, pero que no lo hacen todas, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es que la hemodiálisis o la diálisis, como se conoce, pues sea el puente transitorio para que nuestros pacientes se trasplanten, que es el tratamiento ideal que deben recibir ellos. Porque pues con el trasplante logramos restaurar todas las funciones que los riñones venían cumpliendo antes de que se enfermen. Y que aparte pues a diferencia de la diálisis, los pacientes que se trasplantan pues tienen mucho menor riesgo cardiovascular, tienen menor mortalidad comparado con los que siguen dializando. Claro, eso es bastante interesante, no lo había tomado en cuenta. Pero en relación a este rechazo que usted me comenta, ¿qué tan frecuente es en los pacientes que sufren, más bien que tienen que realizar este trasplante? ¿Tal vez la edad o el sexo afecten algo o no necesariamente? Pues mira, eso es muy interesante porque la literatura es muy amplia, muy variada, pero más o menos hay un reporte que entre un 8 un 20% de los pacientes que se trasplantan hacen un rechazo crónico alguna vez en su vida, ¿sí? Recuerden que a partir del primer año post-trasplante es la principal causa de pérdida del injerto o del riñón trasplantado, como nosotros también conocemos. Que a medida que aumentan los años de trasplante, el riesgo de rechazar también es proporcional en riesgo. Y también hay que considerar que el género femenino tiene un riesgo un tanto más elevado con el masculino, puesto que los embarazos son factores sensibilizantes. Lo que hacen es que se exponen moléculas de HLA y por ende pues esto causa una mayor reacción con los anticuerpos del receptor. Ya veo. Ahora, en relación a estos principios de los factores para el rechazo, usted mencionó en mujeres, el embarazo posiblemente, en hombres, ¿cuál podría ser, por ejemplo, el principal? Pues tanto en hombres no hay factores de riesgo específicos para el género masculino como en el caso de las embarazadas, pero para los dos géneros hay factores de riesgo inmunológicos, ¿sí? Cuando hay una incompatibilidad HLA, ¿sí? Que lo hacemos o lo evaluamos nosotros antes de trasplantar a los pacientes, es un factor de riesgo. El segundo es que pues en todo el tiempo que los pacientes llevan trasplantados hagan rechazos agudos, ¿ya? Que estos en cambio son mediados por un componente celular, ¿ya? A mayor número de rechazos agudos que hagan en su tiempo de trasplante, condicionan un aumento del riesgo de rechazos crónicos, ¿sí? La otra situación es el famoso fenómeno de isquemia-reperfusión. Para que ustedes lo entiendan mejor, cuando uno extrae el riñón del donante, hasta el tiempo que lleva para volver a implantar ese riñón en el receptor se conoce como el tiempo de isquemia-reperfusión.
Cuando este tiempo es muy prolongado, ¿sí?, aumenta el riesgo de que rechace el órgano con el transcurso del tiempo. Y finalmente, ahora es un tema que está muy en boga, que es la conformación de unos EPLETs. ¿Ya? Los EPLETs son configuraciones moleculares que están presentes en los HLA, en los antígenos, perdón, HLA del receptor, que hacen que pues haya una mayor respuesta entre donante y receptor. Entonces, esto obviamente lo medimos con técnicas moleculares muy precisas, que en el país realmente es inaccesible. Sin embargo, pues en nuestro continente sí lo hay, pero la idea es que a mayor carga de EPLETs, el riesgo inmunológico aumenta. ¿Sí? Eso por la parte inmunológica. Ahora también tenemos factores de riesgo con las características tanto del donante como del receptor. Recuerden que si un paciente recibe un órgano de un donante añoso, 50, 60 años, no va a ser lo mismo que reciba un riñón de un paciente de 20 a 30 años. Y las comorbilidades que tienen los receptores, es decir, el paciente con insuficiencia renal, si tiene diabetes, si tiene hipertensión arterial, pues también aumenta el riesgo de que rechacen los órganos. Y finalmente, la tercera situación que se convierte en un factor muy reconocido y muy frecuente, lamentablemente, en nuestro medio, es la falta de adherencia que tienen a largo plazo nuestros pacientes. Para que tengan una idea, pues estos pacientes al menos tienen que tomar 3, 4, 5 pastillas por día de inmunosupresores para evitar el rechazo. Entonces, a medida que pasan los años, se cansan, se agotan, se sienten ya seguros de que el órgano no va a rechazar y empiezan a abandonar el tratamiento. Entonces, esto pues hace de que el riñón vaya a rechazar. Claro, ya veo. Yo tengo una pregunta. Pero bueno, usted justamente nos habló de un rechazo crónico que justamente se genera cuando hay un trasplante. ¿Nos podría explicar como desde un punto de vista así como más, si es que estuviera hablando a estudiantes de medicina, por ejemplo, y tuviera que explicar como todo el proceso del rechazo crónico? ¿Podría explicarnos más o menos cómo ocurre a nivel clínico? Sí, por supuesto. Miren, primero partamos de que hay dos tipos de rechazo en el trasplante. El rechazo agudo, que es el que ocurre como una tormenta inflamatoria, ¿sí? Mientras que el rechazo crónico es un proceso más insidioso, más lento, más progresivo, pero lamentablemente irreversible, ¿sí? Esto pues empieza a aparecer después del primer año de que trasplantamos a nuestros pacientes. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque lamentablemente la compatibilidad entre el HLA del donante con el del receptor se empieza a alterar. El HLA de los receptores empiezan a detectar ciertas moléculas del antígeno del receptor, del donante, que hace de que pues se envíe una señal a los linfocitos T y estos pues a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las responsables de generar anticuerpos donante específicos contra el receptor, ¿no? Entonces, una vez que se forman estos anticuerpos donantes específicos, se expresan como una fibrosis, como el depósito de fibrosis básicamente en el endotelio glomerular, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros verlo en una biopsia de riñón? Pues a partir de una glomerulopatía del trasplante, que se llama, en el cual pues la membrana basal de nuestros glomérulos empiezan a duplicar. Otro de los hallazgos característicos es la fibrosis intersticial, y lo tercero pues es la atrofia tubular, ¿sí? Ahora, clínicamente, ¿cómo nos damos cuenta? Pues lamentablemente este es un proceso asintomático u oligosintomático, ¿sí? Es un verdadero desafío tratar de diagnosticar un rechazo crónico a tiempo, porque pues los síntomas son muy insidiosos, ¿sí? A veces la aparición de una hipertensión arterial o un mal control de la presión que venía muy bien
la aparición de edemas periféricos o la cantidad de la orina en el paciente que empieza a bajar. Cuando nosotros les hacemos un examen de creatinina, estas no suelen tener un aumento muy pronunciado, a diferencia del rechazo agudo, en el cual pues el paciente hace un mes venía con creatinina de 1.2 y cuando lo conocemos ahora está con 3 de creatinina. Entonces eso a mí me da una idea clarísima de que está haciendo un rechazo agudo. En cambio con el crónico lo que vemos es que el aumento es muy lentito, muy progresivo de creatinina. Y ahí cuando tenemos que usar ciertas estrategias ya moleculares, pedir estos anticuerpos donantes específicos mediante técnicas Luminex que se conocen, es lo que nos permite ya hacer el diagnóstico. Pero sin duda lo que nos va a confirmar es la biopsia en el riñón trasplantado. Muy interesante, muchas gracias. También tenía otra pregunta, que es, usted como un profesional que ejerce aquí en el Ecuador, ¿qué encuentra que usted que es difícil o que son limitaciones que existen aquí en este país en cuanto al trasplante y en cuanto a todo lo que implica? Pues mira, eso es una pregunta muy interesante, ¿sí? Realmente la cultura de donación en nuestro país es muy baja. Lamentablemente es baja, nula, por los mitos que se han creado en todo este tiempo, ¿sí? Me refiero a que de todos los que quizás nos están viendo, la gran mayoría tiene miedo de donar, ¿sí? Por ciertos mitos que se han ido conformando, ¿no? Entonces, hay una gran brecha entre los pacientes que están necesitando un órgano, es decir, que están en diálisis, con los que verdaderamente están en lista de espera aguardando un órgano, ¿sí? Para que más o menos ustedes entiendan, 18,000 pacientes están en diálisis y solamente 1,500 están en una lista de espera, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar de que pues tenemos que mejorar la cultura de donación, ¿sí? Otra de las barreras que solemos encontrar es que este proceso de trasplante es un procedimiento médico de alta complejidad, ¿sí? Y que lamentablemente no está en todas las provincias de nuestro país. Está centralizado en provincias grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿sí? Y el resto de provincias pues no tienen acceso a estos procedimientos. Entonces esto hace de que la gran mayoría de nuestros pacientes que están en diálisis están en zonas distantes a estas ciudades y eso hace de que pues se arrepientan, muestren desinterés porque saben que les va a tocar irse a controlar con gran frecuencia en los primeros meses del trasplante, ¿sí? Y luego pues la otra situación que es lamentable es la falta de provisión permanente de los medicamentos que necesitan nuestros pacientes, ¿sí? Son inmunosupresores que tienen un alto costo y que pues por políticas en nuestro país no los podemos asegurar de forma permanente. Hay ciertos periodos de tiempo en los cuales hay falta de provisión y por ende pues esto hace de que el riesgo de rechazo aumente. Y la última barrera que tenemos es por parte del paciente, ¿no? En el sentido de que pues abandonan lamentablemente el seguimiento, el tratamiento, ya están cansados de tomar mucha medicación o de las propias complicaciones que aparecen después de trasplantarse. Pues recuerden que al estar inmunodeprimidos, ellos son más propensos a infectarse por cualquier tipo y se hospitalizan muy comúnmente. Entonces esto los agota y terminan abandonando el seguimiento. Eso, muchísimas gracias y para completar queríamos agradecerle por esta entrevista y también mencionar que fue bastante interesante, bastante informativa y hemos aprendido mucho, en especial sobre las diferencias del trasplante crónico y también sobre el agudo y también todo lo que interviene en esto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es la situación en Ecuador? En Ecuador el trasplante renal es el procedimiento más frecuente debido a la prevalencia de enfermedad renal crónica.
El acceso al trasplante sigue siendo limitado principalmente por la baja tasa de donación de órganos, la falta de educación en la población y limitaciones en la infraestructura y seguimiento. El rechazo crónico representa una causa importante de pérdida de injerto, lo que obliga a muchos pacientes a regresar a diálisis, aumentando la morbomortalidad. Además, implica un alto costo para el sistema de salud, lo que convierte este problema en una prioridad médica y social. A continuación, vamos con Daniel para el desarrollo inmunopatogénico. Ya, muchas gracias. Ahora, continuando. El rechazo del trasplante ocurre porque el sistema inmunológico reconoce el injerto como extraño, principalmente debido a diferencias de los antígenos HLA entre el receptor y donante. En el rechazo crónico, esta respuesta no es inmediata, sino que es persistente, lo que genera una activación inmunológica sostenida. Desde el punto de vista inmunológico, todo esto es mediado por los linfocitos TSD4+, TH1 y TH17. Las TH1 producen interferón gamma que activa los macrófagos y mantiene un estado de inflamación crónica dentro del injerto. Por otro lado, las TH17 secretan IL-17 o interleucinas que favorecen el reclutamiento de neutrófilos y amplifican el daño tisular. Además, los linfocitos B producen anticuerpos contra antígenos del injerto. Estos complejos se depositan en el endotelio vascular generando inflamación crónica, lo que se relaciona con un mecanismo similar a la hipersensibilidad tipo 3. Este proceso contribuye directamente al daño progresivo del órgano trasplantado. Como consecuencia, se desarrolla vasculopatía del injerto, caracterizada por engrosamiento de la íntima, fibrosis y disminución del flujo sanguíneo. Este daño es progresivo e irreversible, lo que lleva a la pérdida de función del órgano. La inmunodepresión busca disminuir una respuesta, pero no logra eliminar completamente la activación del sistema inmune. Nos encontramos al final de esta nota. Entonces, para resumir, tendríamos que entender que el rechazo crónico refleja una alimentación fundamental en el trasplante, la incapacidad de lograr una tolerancia inmunológica completa frente al injerto. Aunque el uso de inmunosupresores ha mejorado significativamente la supervivencia a corto plazo, la respuesta inmune persistente mediante por linfocitos T y anticuerpos continúa generando daño progresivo. Esto no solo afecta la funcionalidad del órgano trasplantado, sino que impacta directamente en la calidad de vida del paciente y en la sostenibilidad del sistema de salud. Por ello, el futuro del trasplante no depende únicamente de avances quirúrgicos, sino del desarrollo de estrategias que permitan modular de manera más específica la respuesta inmunológica. Finalmente, la donación de órganos y la educación de la población siguen siendo pilares fundamentales para mejorar el acceso y los resultados de trasplante en el Ecuador. Muchas gracias.